Judas, capítulo 1. Hace 2 domingos comenzamos a exponer esta carta corta del Nuevo Testamento y ahora llegamos hasta los versículos del 4 y hasta el 10. Para poner la idea, lo estaré leyendo desde el versículo 1, es una carta muy corta. Solamente clarifico lo mismo que clarifiqué al inicio, que este Judas no es el Judas que vendió al maestro. Judas era un nombre muy popular entre los judíos y apelaba a la primera tribu de Israel, de forma tal que muchos padres judíos ponían a sus hijos este nombre. Este Judas es posible que haya sido un medio hermano del Señor, de aquellos que vino a él en arrepentimiento y fe después de la resurrección. Y escribió esta carta urgente de advertencia a la iglesia, para que la iglesia deje la ingenuidad y comience a tener los ojos abiertos. Dice la Sagrada Escritura, la palabra del Señor: mostraré desde aquí, desde los versículos 4 al 10, un perfil de los falsos maestros, pero leeré desde el 1 para poner la atención. Dice la Escritura: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Este es el perfil, es un perfil de los falsos maestros. Pueden sentarse, mis hermanos. Le pido al Señor que me dé gracia para dibujar ante ustedes un autorretrato, un retrato hablado de lo que es un falso maestro. Probablemente cuando te llega a la mente falso maestro, estás pensando en una persona que sale por televisión, quizás alguien que ocupa una plataforma muy grande, que tiene una influencia global, quizás aquellos que escriben muchos libros. Sin embargo, la perspectiva de Judas es distinta. Cuando Judas estaba pensando en falsos maestros, no estaba pensando en teleevangelistas, en personas muy conocidas, notorias. Pensaba en hombres comunes y corrientes que entraban a la vida de la iglesia y cambiaban la fe una vez dada a los santos. Y esto no es más sencillo, sino que se vuelve aún más peligroso. Si el falso maestro sería una figura global, notoria, muy sonora, probablemente sería fácil decirle a la iglesia: por ahí no es. Pero dado que dice aquí que algunos hombres han entrado encubiertamente, dado que estos hombres operan desde adentro de la iglesia, y aún más grave, tomando en cuenta que probablemente ellos mismos están envanecidos de forma tal que entienden que lo que están enseñando tiene valor de verdad, el peligro se vuelve aún más grande. Y esto tiene más urgencia. Son hombres comunes y corrientes como tú, como yo, que entran a la iglesia, ellos de forma subrepticia, y pueden estar engañados y también engañar a otros. En esta porción de la Escritura se nos presenta un retrato de cómo se ve un falso maestro, comenzando con su forma de actuar y su carácter, para que la iglesia entonces esté advertida.
Yo sé que estos temas podrían parecer temas densos, pero estoy persuadido de que son temas necesarios. La iglesia del Señor necesita madurar al respecto de esto y entender que no todo el que se llama cristiano debería tener puerta abierta al estado de tu alma. Que no todo el contenido que se llama contenido cristiano es un contenido edificante. Y que el mismo instrumento que utilizará un maestro correcto para edificarte es el mismo instrumento que pretende utilizar el falso maestro para confundirte. La confusión que más daño hace el pueblo del Señor, no la confusión más sonora. A veces son cambios graduales en tus ideas que no te diste cuenta cuando llegaron y que llegaron a ti probablemente en medio de una conversación casual. Comienzo mostrando a la iglesia cuál es la forma de actuar, el ADN de estos hombres. Dice que actúan desde adentro, están infiltrados, han entrado encubiertamente. Mientras estudiaba esto, generaba un sentido de alarma al respecto de que estos hombres probablemente están tan envanecidos que entienden que lo que están haciendo es correcto y que están buscando oídos y corazones donde poder penetrar. Es interesante lo que dice aquí, pues si operan desde adentro, posiblemente las iglesias pequeñas del Nuevo Testamento se parecían a las iglesias pequeñas de nuestros días. Eran comunidades muy orgánicas de gente muy inocente que asumía que todo el que estaba aquí tenía la mejor intención del mundo. Y yo predico estas cosas y parece que como tu pastor te estoy prejuiciando. Ay, hermano, que requiere un momento de madurez donde tú entiendas que no todo el que logre entrar al pueblo del Señor y llamarse cristiano es una persona confiable para edificar tu alma. Se requiere llegar a un momento de madurez donde tú entiendas que en el mercado de las ideas hay mucha gente que está vendiendo y que no todas las ideas tienen el mismo valor. De hecho, el enfoque completo de la carta de Judas no está en que nosotros andemos por allí como desnudando maestros, evidenciando maestros, sino que nosotros agucemos el entendimiento de forma tal que cuando podamos escuchar, al mismo tiempo podamos filtrar. Y que aún estando en medio del pueblo del Señor, no tengamos el entendimiento apagado, sino encendido. Es posible que una iglesia pequeña de estas del Nuevo Testamento, una iglesia como la nuestra, haya sido el objeto del trabajo de estos falsos maestros. Las iglesias pequeñas tienen una gran cantidad de dones. Y donde quiera que llegue una persona, llama la atención por ser novedad. Y basta con que se cuadre bien para que con facilidad le entreguemos toda la enseñanza. Y uno dice, pero esta persona acaba de llegar, todavía no hemos gustado de sus dones, de su carácter, todavía no hemos podido constatar si realmente lo que está enseñando es la fe una vez dada a los santos, pero en una iglesia pequeña, una persona que llama la atención, llega y se cuadra bien, con facilidad termina confundiendo. Ay, hermano, quisiera que seamos maduros respecto a estas cosas y que entendamos que la hospitalidad del pequeño podría estar haciendo un gran daño. No es que nos vivamos cuidando o en un estado de alerta, sino que tengamos los ojos abiertos y que entendamos que no basta con tener dones, que no basta con hablar bien, que es necesario que se comparta la fe una dada a los santos y se reúnan las cualificaciones de fruto que describe el Nuevo Testamento. El hecho de que ya han entrado debería despertar nuestra urgencia. Escucha, no te están diciendo entrarán, sino ya han entrado. Estoy persuadido que Judas no está pensando en una iglesia local como la pensamos nosotros, él está pensando en la iglesia de Cristo. Y es que hay personas que se llaman cristianos y tú no puedes decir que no lo es. Hay personas que dicen que lo que están predicando es escritura y tú no podrías decirle. Lo que tú podrías hacer es cerrar tus oídos y también tu corazón y aprender a gustar de las mejores cosas. La clave en esto está no impedir que el maestro entre, sino poder discernir lo que estamos recibiendo y asegurarnos que lo que estamos recibiendo sea la fe una vez dada a los santos. No basta con tener una membresía formal. Es necesario que como iglesia sigamos madurando y que acostumbremos a tener en estos criterios. Un caso particular en el Nuevo Testamento es aquel momento donde Pedro fue persuadido de una idea. Hey, Pedro, un hombre que no era dócil, se dejó persuadir de una idea. Yo no sé cómo la idea llegó a la mente de Pedro, pero en un momento Pedro llegó a persuadirse de que no era apropiado de que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Y el Señor reprendió a Pedro, al apóstol Pedro, ¿y saben cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás.
Hey, el falso maestro no es necesariamente una persona que viene y reúne un gran auditorio. Probablemente es un compañero que te deja caer una idea y tú le das a la idea ese valor de verdad. La idea que estaba en la mente de Pedro era que el Cristo no tenía que ir a la cruz del Calvario. Escuchen el pensamiento. Un pensamiento diabólico que había entrado a la mente de uno de los apóstoles de Jesucristo. Las señales tempranas son para que atendamos. Cantidad de gente que vive como de manera imprudente y que entiende que toda señal está desproporcionada. Ay, hermano, es verdad. Hay cosas que quizás no existieron, como la ciudad de Troya o un caballo. Pero la leyenda, el mito de la ciudad de Troya, lo que hacía era que las ciudades en tiempos de guerra no fueran simples, no fueran inocentes, sino que estuvieran avisadas. La leyenda, el mito del caballo de Troya nos dice que en una gran batalla lo que hizo el ejército contrario fue dejar un regalo, y el regalo que dejó fue un caballo de madera donde escondieron algunos soldados. Y la gente dice, un caballo de madera no cabría en la cantidad de soldados necesarios para destruir una ciudad. El propósito no es ese. El propósito es que la ciudad entienda que el peligro es real. Y no es para que tú vengas a decir si físicamente eso se demuestra o no, sino para que tú entiendas que la simplicidad de recibir a todo el mundo podría estar haciendo un daño tremendo al pueblo del Señor. El gas común que utilizamos en la cocina, naturalmente, no huele. Haría el mismo daño, pero no huele. Se le agrega un componente basado en azufre para que cuando la hornilla quede abierta, en la familia haya advertencia y se proceda con seguridad. Y usted, que se cree que es el mejor físico del mundo, cuando alguien dice, está oliendo a gas, usted va a decir, el gas no huele. Yo sé que el gas no huele, pero el propósito no es el olor, el propósito es la advertencia. Yo nunca he visto un falso maestro. Yo solamente me reúno con gente de mi iglesia. Ay, hermano, la gente de tu iglesia, al igual que Pedro, hay ideas que se le quedan pegadas en su mente y que eventualmente llegan a depositarse en sus labios y que de la boca suya al oído suyo la idea penetró y el mismo pensamiento termina destruyendo al pueblo del Señor. No estoy llamando la atención hacia cosas muy grandes, estoy llamando la atención hacia cosas pequeñas. Son pequeñas actitudes, son pequeñas ideas que llegan a tu mente y terminan haciendo gran daño. Las ideas que están quitando tu gozo, las ideas que están quitando tu fruto, no son las ideas más heréticas, son a veces pequeñas ideas. ¿Qué tal cosa no te acontezca, Señor? Apártate de mí, Satanás. Y un creyente que es sabio entiende que aún sus hermanos podrían estar siendo poblados de ideas como esta. Yo espero que sigamos creciendo como iglesia. Y va a llegar un momento que nuestra puerta estará cada vez más abierta. Y cuando la puerta esté cada vez más abierta, tu entendimiento debe estar cada vez más alumbrado. Una iglesia que quiere tener hospitalidad, una iglesia que quiere recibir muchas personas, una iglesia que quiere ser útil para predicar el evangelio, debe ser una iglesia madura. Una iglesia que entienda que el estar dentro de la iglesia no es suficiente. Hay cantidad de personas que han sido bautizadas, que han sido recibidos a la membresía y todavía siguen consumiendo las ideas que no son apropiadas. Y tus ideas llegan a mí. Y como somos parte del mismo pueblo, entonces tenemos el riesgo de exposición. Hay una novela que fue muy popular el siglo pasado, se llama Paradero Desconocido, de Cressman Taylor. Describe la historia de dos amigos comerciantes en San Francisco, y estos dos amigos que eran comerciantes en San Francisco, uno de ellos era judío y el otro era alemán. Y cuando Hitler estaba creciendo en Alemania, el amigo alemán decidió regresar a su tierra y cuando regresó a su tierra, él llegó siendo una persona afín a los judíos y mantenía correspondencia, el género es epistolar. Y en la correspondencia uno puede percibir, y es el mote, es la parte interesante de la novela, el pequeño cambio gradual que el amigo que se llamaba Martin, que era alemán, experimentó cuando se mudó a Alemania. Las cartas van cambiando. Primero Max le escribe a su amigo y le pregunta cómo está y su amigo le responde con mucha amabilidad. En la segunda carta, Martin desde Alemania le escribe a Max y le dice, este nuevo líder, hablando de Hitler, es un hombre fuerte. Tal vez es lo que Alemania necesita hoy y ahí uno percibe cierta curiosidad. Y uno dice, no hay problema, él es mi amigo. Él me ha dicho que
El pensamiento nacionalista de Hitler no era el pensamiento de su mente, de su corazón, pero no fue la última carta. Él mandó otra carta y en la otra carta uno siente el cambio gradual. Y le escribe Martin desde Alemania a Max y le dice, Max, tú sabes que yo te quiero. Y ahí ya tú te vas preocupando. Tú sabes que yo te quiero. Pero hay que admitir que el pueblo judío ha sido un problema para nuestra economía. Y uno dice, pero es mi amigo. Y cuando él salió de San Francisco, él no pensaba de ese modo, pero ahora que está en Alemania ya pensando de un modo diferente. Y la carta no fue la última. En la primera había cierta curiosidad por quién era Hitler. Aquí había un lenguaje mucho más frío. En una de las últimas cartas él le escribe y le dice, no me escribas más. Si me vinculan con un judío, mi posición peligra. Ahora sirvo a una causa superior. Hey, el cambio en tu hermano en la fe no será un cambio dramático, sino gradual. El pueblo del Señor se expone a diferentes ideas y su cosmovisión va cambiando. Y probablemente tu hermano que han sido, gracias al Señor y por su provisión, han tenido un compañerismo muy tierno, comienza a tener pequeños cambios. Y él te dice, hermano, tú y yo hemos crecido juntos, pero ya yo no creo las cosas que creía. Y fuimos formados bajo esa idea, pero esa es una tradición de los hombres. Realmente eso no es lo que Dios espera de nosotros. Y tú dices, mi amigo no ha vuelto atrás, pero definitivamente que hay un grado de cambio en su conciencia. Eventualmente él te va a decir, no creo que valga la pena permanecer en la palabra como lo están haciendo. No creo que valga la pena congregarse. Realmente no creo que eso me haga falta. Yo desde mi casa puedo hacerlo. No es que yo he vuelto atrás, yo sigo amando al Señor. Ay, hermano, preocúpate cuando alguien te dice que todavía ama al Señor. Max, recuérdate que yo te quiero. Y va a llegar un momento que tú vas a sentir que las colindancias que tienes con tu amigo son cada vez menos. Y en un momento él te va a decir, ya no me escribas más. Mano, quiero advertirte que cuando uno vuelve atrás a causa de los falsos maestros, no vuelve atrás de golpe y porrazo, de repente, son pequeños cambios graduales que a causa de las ideas que vas recibiendo se van manifestando en ti. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y después dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermanos, no es algo extraño en la historia de la iglesia. De hecho, el Señor ha querido que su pueblo conviva de manera habitual con personas que tengan otras convicciones. La meta de nosotros no es sacar al hombre de su estado, de sus posiciones. La meta de nosotros es cuidar el territorio que en Cristo ya hemos logrado obtener. La meta tuya no es que el falso maestro retroceda. La meta tuya es que tú y tus hermanos se mantengan firmes y retengan la fe una vez dada a los santos. No creo que Judas tenía en mente una actitud de hacer campañas. No, hermano, la contienda es contender por retener la fe una vez dada a los santos. Como iglesia podemos hacer poco con relación a las actitudes de los falsos maestros y mucho con relación a nuestro propio entendimiento. La clave aquí está en madurar. Judas sigue y hace un diagnóstico de 3 actitudes que son características de falsos maestros. Interesante que el diagnóstico no está en su porte ni en sus dones, sino que está en su carácter. Y esto requiere tiempo. Llegar a ver lo que un hombre porta en su corazón no es algo que podemos hacer un fin de semana. Tomémonos un café. Ay, hermano, el café no basta. Es una vida, es un roce, donde se manifiesta lo que tienes en tu corazón. Dice la segunda parte del versículo 4, que estos hombres son hombres impíos. Hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y hombres que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 3 características que requieren tiempo para manifestarse. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo puede usted medir la piedad de un hombre? ¿Cómo sabe usted lo que hay en mi corazón? Tendremos que convivir, tendremos que explorarnos, tendremos que escucharnos, tendremos que manifestarnos. Miren, todos los hombres podemos hacer unos 5 minutos maravillosos y decir lo que hay que decir y llegar con la información que el otro quiere escuchar.
El asunto es convivir. Para tú saber lo que hay en el corazón del hombre, si hay piedad o no hay piedad, estas cosas requieren tiempo. Las señales de alerta están apuntando al carácter, no necesariamente a los dones. No estoy diciendo de cómo él se ve, no estoy diciendo lo que puede hacer, estoy diciendo lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón requiere tiempo. Comienza mostrando entre las señales, la primera señal como la falta de piedad. Hombres impíos. El impío es el que no practica la piedad y solamente aquel que antes apartó del pecado tiene la perspectiva correcta para poder ver a la distancia la maldad. El que vive en ella no lo nota. Tuve problemas en el primer culto, hermano, porque hice una mención que no debía haber hecho y ahora voy a cometer el mismo error. Predicadores temerarios. Pero escuché un comentario de sobremesa que alguien me dijo que hay un pueblo que ese pueblo hiede cuando la gente llega. Y yo le decía, eso debe ser que tú vivías en el pueblo de al lado y quieres tirarle eso encima a la gente de ese pueblo. Yo he estado ahí, ¿no? Date cuenta, cuando tú entras al pueblo, bájalo a gritar y desde que tú cruzas el puente te vas a dar cuenta que el olor sube. La mañana estuvieron haciendo grupo de ador para ver cuál era el pueblo. No se me distraigan, que el tema no es Troya, el tema no es el gas, el tema no es el pueblo, el tema es que nosotros maduremos. Hay gente que ha convivido tanto tiempo en medio de la maldad que ni siquiera la nota. Y tú quieres hacerle ver que eso es grotesco, que ofende a Dios y daña al hombre. Él te va a decir, no, pues yo he vivido en esto durante 10 años. Dicen aquellos que dejaron el tabaco, que dejaron el cigarro, que cuando dejaron el cigarro llegó a molestarle el olor. Pero ese era el olor que te caracterizaba. Para tú entender lo que es la vida piadosa, tú necesitas practicar la piedad y aquel que no ha practicado la piedad siempre entiende que su estado es el estado normal. Hay lugares que son insalubres para vivir, pero tú no lo notas a causa de que no has entendido que hay mejores maneras de vivir. Y cuando alguien se ha apartado de la maldad, entonces puede decir objetivamente, yo sé de dónde el Señor me ha sacado y he pasado de las tinieblas a la luz. Hermano, la impiedad, el único que no la nota es el que la practica. Aquel que no ha visto a la luz entiende que lo estándar es las tinieblas. Y cuando tú sales de las tinieblas, entonces tú no quisieras volver atrás. Primera característica de estos hombres, son hombres impíos. Todo verdadero creyente tiene una historia de haber despertado la santidad de Dios. Y no es un creyente que te dice, yo soy de Cristo, estoy en Él, pero mi vida sigue siendo normal. Si tú estás en Cristo y has sido sorprendido por la santidad de un Dios que es 3 veces santo, no me digas que las cosas son iguales. Todo verdadero creyente tiene un paso dramático de las tinieblas a su luz admirable. De forma tal que una característica inequívoca de una persona que practica la verdad es que realmente ya no vive en las tinieblas. Y llega a notar lo grotesco de su anterior manera de vivir. Las expresiones que te caracterizan ya no son, yo vine a Cristo, pero mi vida es igual, yo no soy diferente a ti. Probablemente no te voy a enrostrar tu maldad, pero entiendo que en este momento estamos a años luz. Somos diferentes en esperanza, somos diferentes en dignidad y sobre todo somos diferentes en las cosas que nos deleitamos. ¿Qué es lo que dice el falso maestro? Es todo igual. Sería tan preocupante. Bueno, a mí me parecería preocupante que una persona llegue a una iglesia y ni siquiera pregunte en qué se cree en esa iglesia. Y al mismo tiempo me parece preocupante cuando llego a un sitio y se me quiere invitar a enseñar y a predicar sin que esta persona conozca mi carácter, conozca si tengo un testimonio. Me preocupo. ¿Alguien gustó de los dones de ese hombre? ¿Alguna persona vio si ese hombre está practicando la piedad? ¿Tú le conoces su vida doméstica? No, yo no le conozco, pero mira, él predica de manera maravillosa. Y el diablo se viste de ángel de luz. Recuerda la expresión. Todo verdadero creyente que está practicando la piedad recuerda un cambio dramático de las tinieblas a la luz cuando él se encontró con la santidad de Dios. Y lo que dice un verdadero creyente es, a mí no me parecía malsonante, yo no entendía que estaba mal, pero ahora yo veo lo que Dios espera del hombre. Y cuando yo veo lo que Dios espera del hombre, digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Es Isaías cuando se encontró con Dios.
Isaías no le dijo, hola Dios, ¿cómo estás? Maravilloso. Hacía rato que yo me quería encontrar contigo. Característica de un falso maestro que siempre está reduciendo a Dios en su soberanía y su santidad. Dios no hay que referirse así como ustedes se refieren. Él no es tan grande. Dios es un Dios cercano. Él se parece a nosotros. Ay, ten cuidado. Porque cuando Isaías se encontró en el santuario con Dios, no le saludó por su nombre. Le dijo, aquí estamos, hace rato que yo quería beberme un café contigo. No. Entonces dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Un hombre que practica la piedad, él se siente más pequeño y ve a Dios más grande. Y un hombre que no practica la piedad siempre entiende que se está tuteando con la santidad de Dios. No fue solamente Isaías. Saulo de Tarso, un hombre que entendía que era el top, la crema del caminar piadoso, cuando tuvo encuentro con Jehová de los ejércitos, con Cristo resucitado, de camino a Damasco. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No, tú sabías lo que tú ibas a hacer. No. Ya yo no tengo la misma seguridad que yo tenía. Y después dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuál es la característica de un falso maestro? Que él no practica la piedad ni entiende que hay que practicarla. De hecho, él te valida como tú estás. Así como tú estás, ¿viste esta expresión? Ven a Cristo como estás, no importa, el Señor no espera nada. El Señor lo espera todo. Si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo, decía él. Y el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. El Señor no espera nada de ti. Esa manera rigurosa era la manera antigua de pensar. Ay, hermano, es la característica de un falso maestro. Son pequeñas ideas que son sumamente atractivas para los oídos de tu viejo hombre. Y despiertan en ti deseos y cualidades que destruyen la iglesia de Cristo. Y es tan sencillo como un pequeño fragmento en un video que te inoculan esta idea de alguien que se llama cristiano y tú terminas pensando como pensaba él. Cosas que anteriormente te caracterizaban y dominaban dejaron de ser importantes para ti. Y tú dices, yo sé que estoy practicando la piedad, porque es que eso antes para mí, yo no podía imaginar mi vida sin eso. Y eso ya no es el centro de mi vida, el centro de mi vida es Cristo. Quien está practicando la piedad lo siente, él tiene un nuevo registro, tiene unos nuevos grados, él tiene una nueva manera de pensar, adquiere repulsión a las conductas, actitudes y expresiones del lugar donde salió. Él ya no defiende, rechaza. Y hasta cuando una persona rechaza todavía no ha salido. No, pero no hablen así, no hay que hablar así del mundo, vamos a otro vocabulario. Es que si tú realmente entiendes de dónde el Señor te sacó, tú no quisieras jamás regresar allá. Recuerdo al patriarca cuando mandó a buscar una esposa para su hijo, que le dijo, jamás me lleven a mi hijo por allá, que de ahí me sacó el Señor. ¿Qué dice un falso maestro? El falso maestro no practica la piedad, sino que él te entiende que la vida normal, regular, cotidiana y común y corriente de los hombres está bien. Segunda característica dice que son hombres libertinos. Esos hombres convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una característica recurrente en los falsos maestros que parecen ser los hombres más libres de esta tierra. Yo no me limito en nada. Yo tengo a Cristo. Cristo pagó por eso. Ay, hermano, he visto a esta persona que abusa de la gracia y que quiere vivir en esta tierra como que no hay límite alguno, que no hay ley alguna a la cual se pueda sujetar o someter, sino que cualquier cosa mala es buena y cualquier cosa buena es mala a causa de la gracia. Yo soy libre en Cristo. Ay, sí, tú eres libre en Cristo, por eso ya ese pecado no te debería dominar. El sentido de la libertad cristiana es que eso ya no te domine. Ser libre no es la capacidad de seguir practicando los mismos pecados que practicaba. Ser libre en Cristo es la capacidad de, con la ayuda del Señor, poderle decir que no al pecado y que sí a Cristo. Y si tú le tienes que seguir diciendo que sí al pecado y defendiendo el pecado, es que realmente tú todavía vives en esclavitud. Y no hay una persona que tenga más filosofía al respecto de su pecado que aquel que todavía es esclavo.
Tú me ves aquí, pero si yo quiero que salís algo, sal. En cualquier momento que yo quiera lo dejo. Ay, sí, dale, inténtalo. Inténtalo. Se van a cansar, hermanos, de las mismas anécdotas que yo comparto, pero era un jefe que tenía, que era adicto al cigarrillo. Y él hacía unos de repente, de bravura, donde él decía, su esposa le decía que deje de fumar en la casa, que le estaba haciendo un daño a ellos, un daño a los niños, sus hijos estaban pequeños, pero él era dominado por el cigarrillo. Y él te hablaba de actores, él te hablaba de personas notables, te hablaba de esto, y él decía, no, son tantos que yo me fumo solamente, y en cualquier momento lo dejo. Y en algún momento trabajábamos juntos, él dijo, y lo voy a dejar, y lo dejó ese día. Llegué el otro día temprano a la oficina, me dijo que se levantó de madrugada a buscar pequeñas colillas de cigarrillo para ver si podía fumar un poquito en la madrugada. Tú solamente conoces el nivel al cual tú estás atado cuando tú entiendes, cuando tú intentes vivir en libertad. Prueba a vivir para Cristo, intenta para que tú veas. Han convertido la gracia en un libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Decir que realmente no hace falta ni siquiera el intento porque tú eres libre. Si tú eres libre, podrías vivir para Cristo. A sus cadenas le llaman madurez. Se vuelven filósofos. Afirman que su libertinaje es señal de lo bien que han entendido la gracia. Dicen, mira, que yo realmente me había apartado de ese pecado, pero ahora yo entiendo lo que Dios verdaderamente espera del hombre. ¿Y qué es lo que Dios verdaderamente espera al hombre? No, que sigamos viviendo como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada que se vuelva a revolcar en el lodo. Hey, si el Señor te ama, si el Señor te sacó, no creo que el Señor se deleite en verte en esa deplorable condición. Lo otro que dice es que niegan las doctrinas más fundamentales. Se llama ser hereje. Un hereje, un hombre herético, es la persona que ha negado de las doctrinas más fundamentales. Usted me preguntará, ¿y cuáles son las más fundamentales? Lo dice aquí. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hey, toda doctrina vale. Pero hay doctrinas que son más fundamentales que otras. Porque las doctrinas se van edificando sobre esas. La doctrina más fundamental que usted puede conocer es teología propia. ¿Quién es Dios? Soberano. ¿Y quién es Cristo? Señor. ¿Qué hacen los falsos maestros? Comienzan a reducir a Dios y exaltar al hombre. ¿Quién es Dios para ti? Bueno, es difícil de definir. Una construcción social, según la cultura que lo defina. Está dando vuelta. Tú quieres enseñarme quién es Dios para ti. Lo que tú me estás diciendo suena bien, pero antes de que tú me digas lo terciario, lo secundario, dime lo primario. ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente tú crees que Él es soberano? A un punto tal que Él tiene la autoridad para regir el mundo. Sus palabras son autoritativas para ti. Bueno, hay que ver cómo las palabras fueron preservadas, porque realmente no lo sabemos, qué fue lo que Dios dijo. O sea, tú me estás diciendo que tú crees que Dios es soberano, pero que no reina. Figúrese usted, hermano, piense usted un momento, ¿cuántas personas usted ha interactuado que se llaman cristianos y han reducido a Dios? Y cuando intentamos hablar del mismo Dios, tú te das cuenta que Él te está hablando de cualquier despropósito y tú le estás hablando de Dios soberano. Las dos doctrinas más cardinales del cristianismo es que Dios es soberano y que Cristo es Señor. Y cuando alguien altera una de esas doctrinas, ya el evangelio no puede ser recibido. Uno es teología propia y el otro se llama cristología. Y estos heréticos niegan las doctrinas más fundamentales. Sin esas dos doctrinas fundamentales, la doctrina de quién es Dios y quién es Cristo, ningún hombre puede ser salvo. ¿Cómo? Pero yo no puede ser salvado. No, no puede ser salvado según esa doctrina. No me lo invento yo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Si tú me quitas a Cristo y tú me quitas al único Dios verdadero, ya no hay salvación, ya no hay vida eterna. Tú y yo podemos hacer gimnasia cristiana, tú y yo podemos hacer yoga cristiano, tú y yo podemos hacer todo lo que tú quieras. Y damos vueltas y nos entretenemos y nos vamos a sentir bien y todas las cosas, pero todavía estamos en condenación. Lo que quita la condenación es entender que Jesucristo es el único camino al Padre. Así mismo lo dice la palabra.
Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que hace un falso maestro? El falso maestro no te va a decir que dejó de creer en Dios, pero en sus actos, en sus palabras, reduce a Dios y exalta al hombre. ¿Cómo exalta al hombre? Lo vindica, lo defiende. Es que los cristianos tienen una perspectiva muy pobre del ser humano. El ser humano es muy digno. Hemos degenerado, hemos caído. Y la única manera en que podemos levantarnos es por medio de la dignidad de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que hace un falso maestro? Te dice que Dios está mal y que el hombre está bien. Oye, hermano, da pena que uno tenga que interactuar, para no decir debatir, con cristianos, que uno tiene que decirle que el hombre está mal y que Dios está bien. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú a veces no sabes si está peleando como con... Pero estamos al mismo lado. Sí, porque es que te salen con unos despropósitos a un punto tal que parece que el hombre tiene razón y que Dios es perverso. Dios está equivocado, errado. Dios es malo y tú eres bueno. Este sí es bueno, no injusto ni a uno, dice la Escritura. Todos se descarriaron como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él, en el justo, el pecado de todos nosotros. No, lo que estamos interactuando, no estamos interactuando, estamos debatiendo respecto de teología propia. ¿Quién es verdaderamente Dios? 3 veces santo, digno, soberano, con capacidad para regir y con mandamientos que son objetivos que el hombre debería vivir a la luz de ellos. Y celoso. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué es lo que estos hombres hacen? Que niegan a Dios, soberano. Único soberano, interesante. No hay 2 dioses, no hay 2 fuentes de autoridad, no, porque tenemos también que apelar a la ciencia, tenemos que apelar también a la física. Mira, podemos apelar a la física, a la geometría, a la aritmética, y Dios sigue siendo Dios, único soberano. Y si un hombre está creyendo en 2 dioses, ya ese no es un maestro verdadero. No, pero sabe que nosotros tenemos que confiar en Dios, pero también tenemos que ayudarnos nosotros. O sea, que es doble. Bueno, estoy cantaleteando mismo la misma cosa, es por amor a tu alma. Uno interactúa con un hermano que no se va a vivir interrumpiéndolo, pero te salen todavía con esas cosas infantiles en la fe. Tenemos que ayudarnos. La fe sin obra es muerta. Y el comentario, técnicamente tú puedes decir, es verdad, pero lo que está diciendo detrás de eso es que Dios no es tan grande, tan celoso, ni tan santo como Dios es, y que el hombre tampoco es tan malo como para merecer el castigo eterno. Después de mostrar que son hombres impíos, libertinos y heréticos, nos da 3 ejemplos de advertencia que no son para ellos, son para nosotros. Dice el 5. Mas quiero recordaros que una vez habéis sabido que el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí hay una advertencia profunda por el pueblo del Señor. Que tú seas nominalmente parte de este pueblo no significa que el Señor ya te salvó de la condenación eterna. El pueblo que salió de Egipto no fue el pueblo que heredó la vida eterna. Mucha gente vio el milagro y cruzó y dijo, yo soy del Señor, Él me ama porque no me destruyó. Él destruyó a Faraón y a mí no. ¿Cuál es la esperanza de los hombres? Dicen, yo soy nominalmente cristiano, yo fui bautizado, yo soy parte de este pueblo. Tú puedes ser nominalmente de este pueblo y hasta obtener algún beneficio de estar en medio del pueblo del Señor. Pero es que la salvación tiene 2 partes. El Señor te ha salvado de las consecuencias temporales del pecado y también te ha salvado de la condenación eterna. Y hay cantidad de gente que han gustado de estar en medio del pueblo del Señor y se sienten validados porque están entre nosotros, pero dice la Escritura a sí mismo que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pues si fueran de nosotros hubiesen permanecido. A mí me bautizaron. ¿Y qué es eso? El empleado del mes. Un premio al logro. 5K, 10K, una medalla. El bautismo en agua no salva. Simón el mago. Tú puedes ser hasta querido en medio del pueblo del Señor y probablemente después de la línea, que es la muerte, tú y yo no nos veamos. Hay cantidad de personas que entienden, no, a mí una iglesia me recibió, yo soy miembro de tal iglesia. No es de que en mi iglesia tú eres miembro, es hacia dónde va tu corazón. Es donde está el estado de tu alma.
Lo nominal no salva. Nominalmente todos salieron de Egipto y cruzaron por el agua. Pero eso no evitó que fueran destruidos. La experiencia de salvación física no garantizó su salvación espiritual. El énfasis del texto está en que haber experimentado un hecho dramático como eso, lágrimas y todas las cosas, no salva. Hay personas que han depositado la seguridad de su salvación en su dramatismo. Los hechos dramáticos no salvan. Una característica de estos falsos cristianos que confunden al pueblo del Señor es que dicen que por haber experimentado algo dramático como que ya son incuestionables. Es que tú no sabes la luz que yo vi, tú no sabes los sonidos. Luz y sonido al mismo tiempo. Mano, aguántenme aquí. Dios soberano puede utilizar los estruendos, pero cualquier estruendo que salvó condujo al hombre a Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los hombres no somos salvados por luces, no somos salvados por sonidos, no somos salvados por sobrecogimientos. Tú no sabes lo que yo sentí. Yo tuve como 2 horas tirado en el piso. 4, 6. Pónganse 12, todavía está muerto en su delito y pecado. Lo que salva no es la emotividad, lo que salva no es la experiencia, lo que salva no es el sentimiento, lo que salva es haber puesto tu confianza en Jesucristo. Y si el estremecimiento no puso tu confianza en Cristo, todavía está muerto en tu delito y pecado. Tú quieres decirle a una persona que él todavía no ha visto a Cristo y él te va a hablar de 500 experiencias. Yo escuché la voz. Hubo uno que me le decía como un cantadito así al final, como la voz, como que lo. Yo quisiera preguntarle, ¿y fue Cristo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Es verdad que Saulo de Tarso cayó y había una luz refulgente. Pero cuando él se paró de ahí, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y saben lo que le respondieron? Yo soy Jesús. No fue el trueno que salvó a Saulo, fue Jesucristo, a quien tú persigues. Hermano, estoy mostrando que esta experiencia en la cual la gente quiere vivir para vivir confundiendo al pueblo del Señor hay que descartarla. La gente quiere vivir con amaracos diciendo, no, mira, que yo escuché cosas, yo oigo cosas, yo hago cosas. Tú puedes haber visto el mar abrirse en 2, tú haber cruzado y ver que las aguas se tragaron a Faraón y seguir muerto en tu delito y pecado. El verdadero Israel no fue el que cruzó, sino el que tenía el corazón correcto y credulidad. Segundo ejemplo, ángeles que no guardaron su dignidad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Miren, los ángeles son poderosos. Y a mí me llama la atención que aún después de su condenación, los demonios retuvieron cierto poder y hacen cosas. La gente quiere vivir demostrando que su piedad depende de los milagros que hagan. Tú puedes hacer 5 actos milagrosos y eso no es lo que valida. De hecho, los demonios están ahí, el diablo también. Son poderosos, hacen cosas. Estoy mostrando aquí, hermano, que una persona puede tener poder y hasta ser usado por Dios y terminar siendo destruido. Esos ángeles estaban al servicio de Dios y terminaron en condenación eterna. Y todavía conservan su poder y pueden hacer cosas hasta cierto límite y siguen en condenación eterna. Ay, pero mira, es que la fe una vez dado a los santos, ese hombre no la está predicando, pero mira lo que él hizo. Pero mira el milagro, mira esta señal, mira lo otro. Ay, no, hermano, eso no es confiable. El versículo 7 tiene que ver mucho con la iglesia contemporánea. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Miren, Sodoma y Gomorra tuvieron la oportunidad de practicar su pecado a cancha abierta durante años. Se degeneraron a un punto tal que terminaron siendo destruidos. Pero fue tanto el tiempo que permaneció Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas practicando su pecado que parecía que su pecado era el asunto normal. Y nosotros vivimos en días donde lo general se vuelve lo normativo.
Y el hombre de manera general se desvía detrás de sus desvaríos y te dicen lo que están mal son ustedes, porque mira, en Sodoma y Gomorra, que son ciudades grandes, notorias, y todo el mundo lo hace así. Ay, pero nosotros no. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que los falsos maestros te dicen que la verdad es verdad porque muchas personas la practiquen. Y lo que te están diciendo es que Sodoma y Gomorra practicaron su pecado a cancha abierta y el Señor les destruyó y fueron puestas como ejemplo para nosotros. Hay gente que quiere vivir la piedad de acuerdo a quien la practique. Levanten la mano los que se van a apartar de este pecado. Y ¿nos vamos a seguir apartando o ya podemos? Bueno, Dios es Dios. Él no cambia. Y lo que Dios entendía que era bueno hace un año, era bueno hace 100. Y lo que el Señor entendió que era deplorable hace una hora, seguirá siendo deplorable desde aquí y hasta la eternidad, porque Él es Dios y no cambia. Inmutable. Es que eso eran los creyentes de antes que lo hacían así. Ya nosotros no somos los creyentes de antes. Nosotros somos unos creyentes evolucionados, modernos, mucho más abiertos. Ay, que Dios sigue siendo Dios. Son ustedes los únicos que todavía no lo están haciendo. Hermano, creo que fue Jerónimo, ya no recuerdo, que dijo que Dios y yo somos mayoría. Denlo ustedes por allá. Oye lo que él decía. Dios y yo somos mayoría. Que Sodoma lo haga no significa que lo tenga que hacer yo. Y aquí va la iglesia, como iba el justo Lot, ingenua, temeraria. Dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Lot no llegó a Sodoma y Gomorra así, de que no, yo estoy viviendo con Abraham, que es un hombre justo, y voy para allá. Espérenme, no. Él se fue acercando progresivamente. Y cuando se fue acercando, se fue exponiendo. Y llega un momento que a ti Sodoma y Gomorra ya no te molestan. Tu alma corre peligro cuando ya tú puedes vivir en el mismo lugar donde vive la gente que no practica la piedad y no sentirlo. Cuando su compañerismo para ti ya no es hostil, molesto, incómodo, cuando sus actitudes, sus prácticas, sus conductas no producen en ti cierto disconfort, entonces ya estás generando peligro. Yo me pregunto, ¿y cómo fue que Lot llegó a convivir en Sodoma y Gomorra, mirando el estado de la maldad de esas ciudades, entendiendo que eso era normal? Pequeñas ideas que se fueron infundiendo en él. Probablemente las hijas y la esposa fueron las primeras. Lo vamos a tener que cambiar. Cuando estábamos como Abraham vivíamos así, pero ahora en Sodoma tenemos que vivir de manera diferente, tenemos que relanzarnos. Los falsos maestros apelan a que si las cosas son normativas, entonces son buenas. Lo que te dice la verdad de Dios es que Dios sigue siendo Dios. Lugares de gran maldad pueden ser sumamente atractivos para creyentes inmaduros. La gente que entiende que todo vale y que todo es igual. Y ese cambio es sumamente progresivo y tú te vuelves temerario, te vas acercando, vas consumiendo y llega un momento que ya no te molesta. El lenguaje eso es, llega un momento que ya no te molesta. Le he mencionado, hermano, a veces uno ve algo y tú sientes que te están como exponiendo. No hace tanta referencia, la gente sale a buscar, lea la palabra, hermano, debe estar buscando referencias culturales. Pero la primera vez que yo vi la película Kill Bill no pude terminarla. Era una película grotesca en su forma, pero es sumamente interesante en su dinámica, ver desmembramiento, ver cosas como esa. Y yo la vi inicialmente, pero después la vi y después yo dije, eso es arte. No es gran cosa. Eso no llegó a ser arte. Mi conciencia llegó a detemplarse. Tú reconstruir el estado de tu mente de forma tal que a lo malo vuelva a llamarle malo y a lo bueno llega a llamarle bueno, requiere tiempo. Y tú te has visto debatiendo con hermanos respecto de que si esa canción es apropiada, que si esa serie sí, que si ese lugar no, que si el concierto sí, con que aquella cosa no. Tú no estás luchando con una idea, tú estás luchando con una conciencia que se ha destemplado y que no podemos ver las cosas desde la misma perspectiva. Para los orientales la hospitalidad era el valor más alto. Y estos hombres de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles, le dijeron, sácalo, para que tengamos con ellos relaciones sexuales. Y José quiso resistir, y si no se pone fuerte también con él. Pero esto es normal, esto es una ciudad de lo más bien, esta es la ciudad más avanzada del mundo antiguo. Eso es avance.
Mano, no piense que usted vive en la Nueva Jerusalén. Usted está viviendo en medio de Sodoma y Gomorra. Y a menos que usted entienda que su conciencia necesita graduarse y mirar a Cristo. Y mirar a Cristo. Cristo es el estándar. Tú mira a Cristo, vuelve y mira a Cristo. Y tu conciencia se va reconstruyendo. De forma tal que lo grotesco vuelve a parecer grotesco para ti. Y cuando hay una imagen que ya todos los ojos no pueden soportar, cuando hay una letra que ya tus oídos no puedan tolerar, entonces di gracias, Señor, que mi conciencia de nuevo alcanzó el nivel que nunca debió dejar de tener. Toma tiempo. La raíz de la maldad de estos hombres se llama envanecimiento. El hombre se envanece a un punto tal de entender que no hay Dios, se envanece a un punto tal de entender que no hay límites. Estos versículos terminan así, dice del 8 en adelante. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, así son. ¿Qué son? Son soñadores. Viven de ilusión en ilusión, viven de pensamiento en pensamiento, engañando y siendo engañados. Es así que viven. Son soñadores. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuántas cosas? Esa fantasía mística en que viven estos soñadores parece que es ser su mote. Siempre están pretendiendo un poco más. Recuerdo una que en algún momento me quiso persuadir de una idea y se dio cuenta que los ojos míos decían que no. Bueno, yo me quejo porque tengo un ceño que habla solo, pero por alguna cosa un medio de gracia, porque cuando las cosas me parecen raras, como que se me junta y ella se sintió un poco ofendida. Me estaba persuadiendo de una idea que era un absurdo y eso no tenía sentido alguno. Y ella vio mis ojos y me dijo, tú tienes que meterte con Dios para que el Señor te lo revele. O sea, tú estás persuadida de un olímpico disparate y quieres que yo dedique ahora mi tiempo con Dios a ver si Dios me persuade a mí de la mitad del disparate tuyo. ¿Has visto esta persona que entiende que cualquier persona que no entiende su desvarío porque no tiene su nivel espiritual? Tú tienes que alcanzar un nivel, tú tienes que meterte con Dios para entender eso. Son soñadores. Son gente que creen sus propias ilusiones. Y con esas propias ilusiones hablan con una seguridad que te ponen hasta a dudar. Oh, pero durante unos años yo pensé que cuidado si me estoy perdiendo de algo. Tienen tanta seguridad en la manera en que hablan, la manera en que gesticulizan, que pareciera que tú estás como en el equipo B y que tú eres como la banca y que ellos son el quinteto inicial. Y que te lo estás perdiendo. Son soñadores, dice el escritor, hermano. Dite por convicción que la fe una vez dada a los santos no necesita algo más que no sea Cristo. Y si cualquier persona te está mostrando de algo que no sea Cristo, como algo que sea deseable, algo que sea avance, no es avance, es sueño. Desacredito su actitud, es la actitud del soñador. Por otro lado, dice que no se sujetan a nada, no tienen límites morales, rechazan toda autoridad. Y blasfeman contra las potestades, dice también la Escritura. Ese asunto de que mancillan la carne es que aún el ser humano sin Dios entiende que hay límites, que hay cosas que no se deben transgredir. Pero estos hombres han llegado a un nivel de destemple tan alto que ya no tienen límite alguno, entienden que lo grotesco es bueno, entienden que lo más inmoral y las cosas más básicas, que la misma anatomía te dice que no deben ser posibles, entienden que son posibles. Así es que terminan en su envanecimiento. Dice el 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Él está hablando al respecto de la actitud que tuvo un arcángel con el diablo mismo. No sé qué pasa, hermano, que a los falsos maestros les encanta como competir con los potestades espirituales. Siempre tienen un asunto de ángeles, un asunto de demonios, un asunto más alto, unas espadas, una cosa. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mano, y permíteme pastorearte en esto. Tú no tienes que nada que estar buscando contra el mundo de la tiniebla. Tú estás en la luz. Tú estás en Cristo. Y el que está en Cristo no tiene que estar pulseando con el diablo, con su demonio, mirando. El Señor te reprenda. Nosotros fuimos salvos por Cristo. Ese asunto de vivir siempre es algo característico en los falsos maestros porque eso levanta cierta espectacularidad de ciencia ficción, donde siempre hay un mover, siempre hay un espíritu, siempre hay algo, siempre hay una potestad, siempre hay un asunto. Hermano, mire a Cristo, dependa de Cristo y permanezca en Cristo. Mientras estos están blasfemando de las cosas que no conocen, lo paradójico es que se corrompen, dice ahí,
como si fueran animales irracionales. ¿Cómo se ve el Evangelio en estos textos? Miren, el Evangelio es la buena noticia de que el Señor no solamente nos salvó de un peligro físico y del poder del pecado, sino también del poder de la muerte y del castigo eterno. El Señor no solamente nos ha salvado a nosotros de una inconducta, no, nos ha salvado de la ira venidera. Y hay cantidad de personas que se pueden apartar de la misma cosa a nosotros y todavía permanecen en condenación. Este evangelio que hemos recibido se evidencia en una vida piadosa, en un correcto entendimiento de la gracia y en una doctrina que es correcta. La fe, una vez dada a los santos. El creyente maduro no solamente comparte con su iglesia el gozo de su salvación, sino que también comparte con su iglesia la mutua responsabilidad de cuidarnos. Yo cuido mi pensamiento, yo cuido mi alma y también te estoy cuidando a ti. Madurez es dejar de ser un temerario. Madurez es vivir una vida piadosa. Que el Señor nos ayude a vivir el evangelio. Oro por la iglesia. Ay, Señor, permite que nuestra conciencia vuelva a graduarse a la luz de Cristo. Permítenos, Señor, volver a sentir gozo por las cosas correctas y repulsión por lo que tú no amas. Permite, Señor, que nos apartemos verdaderamente, no solamente de acción, sino también desde el corazón. Ay, Señor, si alguna idea se ha quedado en el pensamiento de mis hermanos, quítala. Si algún pensamiento ha encontrado, Señor, espacio en nosotros, sácalos. Permítenos poner, Señor, la mente en Cristo. Si alguna persona ha escuchado la predicación del evangelio y ha visto el peligro que corremos los hombres cuando no ponemos nuestra atención en Cristo, que ponga hoy en Cristo su confianza. Que reconozca que en ningún otro hay salvación, pues no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que en el nombre que nosotros fuimos salvados, sea también salvado tú. Para la gloria de Cristo. Amén. Terminemos con alabanza nuestro culto al Señor.